Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy solo necesitamos tela y cartón. Vamos a hacer una caja forrada con tela, pero que va a ser desmontable para poder lavarla. ¿Queréis ver cómo hacerla? Acompañadme, que empezamos. La medida de mi caja va a ser de 25 por 25 centímetros en todos los lados, así que vamos a necesitar 5 piezas de cartón de esa medida, 25 por 25, pero podéis hacerla del tamaño que queráis. El cartón que vais a utilizar, el que tengáis, que tenga cuerpo, que sea un poquito resistente, pero no importa que sea de doble canal o de un solo canal. Cartón contracolado o lo que yo voy a utilizar, que yo estoy reciclando la trasera de un cuadro grande, de una lámina, y esto es cartón prensado. Es muy similar al cartón contracolado, pero un poquito más duro. Las telas que voy a utilizar, de algodón. Lo mismo, podéis utilizar la tela que tengáis. Yo voy a hacerlo en tonos morados. Esta tela va a ser para el exterior de la caja. Y como veis es bastante finita, que se llega a transparentar el color de abajo. Podría dejar el cartón en este color, tampoco se apreciaría demasiado, pero yo prefiero darle una capa de pintura acrílica blanca a estas piezas y así tener un fondo claro y que esta tela no pierda su intensidad. Esto es opcional, si queréis lo hacéis y si no, no. Yo sí que lo voy a hacer. Las pinto con pintura, espero que se sequen y seguimos con el vídeo. Pasamos a cortar las dos piezas que necesitamos para forrar la parte exterior y la parte interior. Para el exterior voy a utilizar este estampado de lavandas y para el interior esta otra en tono malva. Os voy a dar mis medidas, pero os voy a decir qué centímetros tenéis que añadir para que podáis hacer vuestra caja con el tamaño que queráis. Mi caja hemos dicho que quiero que sea de 25 por 25 centímetros, con lo que va a ser un cubo. Cada lateral será cuadrado. Yo aquí ya he dibujado la pieza en tela que tengo que cortar. He dividido en 4 partes, uno para cada lateral. Tendrían que medir 25 por 25, pero vamos a añadirle los centímetros de costura. Lo primero que tenéis que saber, de qué tamaño queréis la caja. A ese tamaño le vais a añadir para lo alto 1 centímetro para la parte de abajo, que será la costura, y para la parte de arriba 2 centímetros para hacer un dobladillo, con lo que 25 más 1 centímetro de la parte de abajo y 2 de la parte de arriba son 28 centímetros. Si por ejemplo queréis hacer la caja de 30 por 30, pues entonces serían 33 centímetros la altura vuestra, los 30 más el centímetro de abajo y los 2 de arriba. Para el largo del panel de la tela, cada cuadrado 25, 25, 25 y 25, pero vamos a añadir a este primer panel 2 centímetros, uno que será de costura para coser este lado con este y el otro centímetro para darle holgura al panel para que después el cartón lo podamos introducir sin problemas. Entonces marcaremos a 27 centímetros. Si vuestra caja es de 30 por 30, aquí serían 32 centímetros. Creo que lo vais entendiendo, ¿no? El siguiente panel, estos dos son iguales. Como van a ser los centrales, a estos solamente les vamos a añadir 1 centímetro, el de holgura para que el cartón entre sin problemas. Entonces 25 más 1, 26. Y este exactamente igual. Y este que vuelve a ser el de la esquina, pues vamos a hacer lo mismo que con este. El centímetro de holgura más el centímetro de costura. Con lo que tenemos que cortar, si vais a hacer la caja igual que yo, de 25 por 25, una pieza de 106 centímetros por 28 centímetros. Esta va a ser el exterior. Para el interior, el mismo largo de 106 centímetros, 1 metro con 6 centímetros, y el alto veis que varía. Aquí es de 28, pues aquí lo que vamos a hacer va a ser añadirle 5 centímetros más, porque estos 5 centímetros de más son los que después darán la vuelta hacia el exterior. Así que vamos a cortar estas dos primeras piezas,
106 por 28 y 106 por 33. En la tela ya cortada vamos a hacer las marcas para dividir cada lateral. Esta primera pieza 27 centímetros. Yo estoy utilizando un bolígrafo que después con el calor desaparece. Pero si no tenéis de este tipo, pues podéis poner alfileres. La siguiente marca 26, la tercera 26 y la última me quedarán 27 centímetros. En la parte de arriba vamos a hacer el dobladillo de esos 2 centímetros. Primero doblamos un primer centímetro y después el otro. Y lo voy a ir planchando para que después me facilite la costura. Ahora ya pasamos a la máquina de coser. Vamos a poner la tela derecho con derecho para unir ambos lados. Por aquí, por el centímetro que hemos dejado de costura. Siguiendo las instrucciones de una amiga que ya sí que sabe coser, plancho esta costura. Y ahora ya paso a coser este dobladillo todo alrededor. Pues esta pieza ya está lista. Orilla por la parte de arriba y unido en esta parte de aquí. Si queréis ponerle tirador, yo es que no se lo voy a poner, pero si quisierais ponerlo, cosérselo ahora. Escogéis qué lateral queréis, que sea el frontal, y le coséis un pequeño tirador. Ahora vamos a pasar a formar la pieza del interior. En esta pieza vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la otra. Dobladillo en la parte de arriba y uniendo ambos lados, pasando costura y lo tendremos en el mismo punto. Una igual que la otra. Las dos piezas listas. Ahora vamos a colocar esta, que es la parte dentro de la caja, en el interior de esta otra, enfrentando el revés de esta pieza con el revés de esta otra. Y vamos a hacer coincidir esta costura de ambas piezas. Y alinearlas en la parte de abajo. Las marcas que le hicimos con el bolígrafo a la tela de fuera, vamos ahora a colocarle unos alfileres. En esta unión también y en cada una de las marcas. Y por ahí vamos a coser, pero solamente en el trozo de la tela exterior. Por aquí no, vamos a unir ambas piezas por estas líneas. Pues ya tenemos el cuerpo de nuestra caja listo. Por aquí queda abierto y por aquí abajo también. Ahora pasamos a hacer la base. Vamos a cortar una pieza de 55 centímetros por 27. A la medida de vuestra caja, en mi caso ya sabéis que es 25 por 25, en el largo le añadiremos 5 centímetros. Para sacar esta medida, si vuestra caja mide, por ejemplo, 30 por 30, le añadiréis al largo 30 más 30, 60, más 5 centímetros. 2 para hacer el dobladillo, 1 centímetro de margen en esta pieza, 1 centímetro en esta otra y 1 centímetro para costura. Serían 65 centímetros. En mi caso, como mi caja es de 25, son 55 centímetros de largo. Para el ancho, los 25 de la medida de mi caja más 1 centímetro de costura en la parte de abajo y 1 centímetro de costura en la parte de arriba. 55 por 27. Aquí con la plancha marcamos el dobladillo y lo pasamos por la máquina. La parte de la costura, del revés, hacia adentro. Y vamos a alinearla con el centímetro que hemos marcado en esta parte de aquí de costura. Y ahora vamos a unir las dos piezas. Damos la vuelta y lo vamos a sujetar en los 4 lados.
y vamos a hacerle la costura a 1 centímetro del borde. Tener en cuenta en esta parte de aquí que esta no la tenéis que coser, coseréis solamente este ladito, por aquí es para poner el cartón. Ya solo nos queda colocar el cartón. Primero empezamos por la base. Y ahora ya los laterales. Y ya tenemos nuestra caja formada. Caja organizadora desmontable, que podemos hacer de cualquier tamaño, lavar la funda si es necesario y en caso de no utilizarla la podemos desmontar y ocupará guardada menos espacio en nuestros armarios. Si os gusta la idea, como siempre, darle like al vídeo y compartirlo. Os espero todos los martes y viernes con nuevas ideas. Gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.